Buenos días, mi nombre es Jonel Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Introducción a los compuestos organometálicos de los metales de transición y ligandos donadores sigma. Para comenzar, vamos a recordar entonces cómo la UPAC define lo que es un metal de transición. La UPAC define metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D parcialmente llena o que puede dar lugar a cationes con una subcapa D incompleta. Esto quiere decir que los elementos de transición presentan la capa de semillena, lo que significa que estos electrones están en esta capa, pero esta no se encuentra completamente llena ni vacía, lo cual confiere propiedades distintas como la formación de múltiples estados de oxidación y características metálicas especiales. La naturaleza de estos electrones en la subcapa D permite la formación de enlaces metálicos fuertes como una característica típica de estos elementos. Por otro lado, el químico inglés Charles Roebuck-Bory, entre 1890 y 1968, utilizó por primera vez la palabra transición, cuando se refirió a una serie de transición de elementos durante el cambio de una capa interna de electrones de un grupo estable de 8 hasta 18 o de 18 a 32. Estos elementos ahora se conocen como el bloque D. Algunas de las propiedades de metales de transición son las siguientes. Sus combinaciones son fuertemente coloreadas y paramagnéticas. Esto significa que debido a la presencia de electrones no apareados en sus orbitales d, generan entonces un momento magnético individual. Además, pueden formar aleaciones entre ellos, son en general buenos catalizadores, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, forman complejos iónicos, pueden formar numerosos compuestos de coordinación que presentan diferentes números de coordinación y geometrías, y poseen una gran versatilidad de estados de oxidación, pudiendo alcanzar una carga positiva tan alta como la de su grupo. En esta imagen, ¿verdad? Podemos observar todos los metales de transición con los diferentes estados de oxidación más comunes para cada uno de ellos. A continuación, vamos a hablar entonces de los compuestos organometálicos de los metales de transición. Los compuestos organometálicos, los elementos del bloque D, se consideran una categoría dentro de los compuestos de coordinación o complejos que vimos en nuestro curso pasado de Inorgánica 2 del pregrado, aunque presentan algunas particularidades como tienden a situaciones de campo alto o spin bajo y a cumplir la llamada regla de los 18 electrones, la cual será explicada más adelante. Los enlaces metal-carbono están polarizados, siendo más polares para los elementos del principio de las series y más covalentes para los elementos del final de la serie. Todos recordemos que obviamente el enlace iónico predomina en los primeros dos grupos de la tabla periódica y el covalente en la parte no metálica. Pueden formar diferentes tipos de enlaces metal-carbono, incluyendo enlaces múltiples. Forman frecuentemente compuestos heteroeléctricos, es decir, con ligandos de diferente naturaleza, y presentan aplicaciones distintas en catálisis homogénea. ¿Okay? Algunos ejemplos de compuestos heteroeléctricos, por ejemplo, tenemos los metales con ligandos diferentes, como el platino con ligandos tripiridilo y el cloruro, donde coexisten enlaces metálicos con diferentes tipos de ligantes. Y compuestos de rutenio con ligandos de tipo ciclopentadienilo, fosfinas y enlaces cloro, formando un sistema heteroeléctrico. Aquí entonces observamos los tipos de interacciones metal-ligando. Tenemos el primer caso, que son los dadores tipo sigma, donde los orbitales vacíos del metal aceptan densidad electrónica de los orbitales llenos de los ligandos. Como podemos observar allí, una base Lewis como el amoníaco, que es un dador sigma, ¿verdad? Un ligando dador sigma, el cual da densidad electrónica a un orbital vacío de un metal. ¿Okay? Ahí podemos observar entonces el diagrama de orbital para este tipo de sistemas, en donde la interacción, el par donante del ligando, se estabiliza mediante la formación de orbital molecular enlazante y el orbital vacío del metal se desestabiliza por la formación de un orbital antienlazante. ¿Okay? Recordando que los orbitales enlazantes son de densidad electrónica que se concentra entre los núcleos atómicos y ayuda a estabilizar la molécula, mientras que los orbitales moleculares antienlazantes, la densidad electrónica se ubica fuera de la región nuclear y ayuda a desestabilizar la molécula. El segundo caso, dadores tipo sigma y dadores pi. Por ejemplo, si el metal y los ligandos disponen de orbitales de simetría adecuada y los orbitales de los ligandos están llenos, estos pueden actuar como ligandos dadores pi. ¿Okay? Por ejemplo, ahí observamos
un dador pi, un ligando dador pi, donde según su simetría adecuada con respecto a los orbitales vacíos del metal, entonces forman entonces este tipo de enlace. En este tipo de interacción, el par donante del ligando se estabiliza mediante la formación de orbital molecular enlazante y el orbital vacío del metal se desestabiliza por la formación de un orbital antienlazante como pasaba en el caso anterior. El tercer caso, tenemos dadores tipo sigma y aceptores pi. Si el metal es rico en electrones, el metal puede ceder densidad electrónica a los orbitales vacíos de los ligandos. Se dice que se produce retrodonación y los ligandos son pi aceptores metal ligando. Esta situación es frecuentemente en los compuestos organometálicos. ¿Okay? Recordando que la retrodonación puede ocurrir mediante una donación sigma donde el ligando tiene un par electrónico no enlazante que comparte con un orbital vacío del metal, o puede también haber una retrodonación pi, donde el metal dona densidad electrónica de vuelta al ligando a través de un enlace pi. Esto ocurre cuando el metal tiene electrones en orbitales d que pueden solaparse en orbitales pi, antienlazantes pi vacíos del ligando. Por ejemplo, ahí podemos ver que estas dos funciones son sinérgicas. Cuanto más eficaz sea la donación sigma, mayor será la densidad electrónica en el metal. A su vez, el metal rico en electrones resultante es capaz de donar electrones de nuevo al metal. Vamos entonces a introducir la famosa regla de los 18 electrones que está relacionada con la estabilidad de los compuestos organometálicos. Esto significa que eh, la regla del número atómico efectivo indica que los compuestos en los que el metal se rodea de 18 electrones son termodinámicamente estables. En estos compuestos el metal adquiere una configuración de gas noble en la que se ocupan todos los orbitales de valencia n-1 de a la 10, ns2, np6, y esta regla permite predecir la estabilidad de los compuestos organometálicos como ya se mencionó anteriormente. Esta regla se puede manifestar de acuerdo a dos métodos, el método iónico y el método covalente o neutro. El método iónico, ¿verdad? Tenemos entonces que clasificar los ligandos neutros, que pueden ser, por ejemplo, el ligando carbonilo o monóxido de carbono, o el ligando fosfina, en los cuales aportan dos electrones y no modifican el estado de oxidación del metal. Por otro lado, los ligandos aniónicos, como los haluros o el hidruro, ¿verdad? Aportan dos electrones y cada uno de estos ligandos aumenta en una unidad el estado de oxidación del metal. Teniendo en cuenta los ligandos aniónicos y la carga del compuesto, podemos deducir el estado de oxidación del metal, es decir, el estado de oxidación del metal será la carga en que le quedaría si eliminamos los ligandos según el modelo iónico. Por su parte, en el modelo covalente, consideramos el metal en estado de oxidación cero, o sea, en su estado elemental, y los ligandos, tanto neutros como aniónicos o catiónicos, no modifican el estado de oxidación del metal. Los ligandos neutros como carbonilo, monóxido o fosfina aportan dos electrones y los ligandos aniónicos como los haluros o los hidruros se consideran neutros y aportan tan solo un electrón. Acá podemos observar entonces cómo se determina la regla de 18 electrones para diferentes ejemplos. En la primera molécula, donde tenemos un compuesto organometálico de manganeso, el manganeso presenta 6 electrones, ¿verdad? El hidrógeno, al ser un ligando aniónico, aporta dos electrones, esto es para el modelo iónico, y el ligando neutro, carbonilo, monóxido de carbono, al tener 5 unidades, aporta dos electrones, 5 por 2, 10, entonces me da esa suma 18 electrones. ¿Okay? Para el modelo covalente, en contraposición, tendríamos que el manganeso tiene 7 electrones, ¿verdad? Con estado de oxidación cero. El hidrógeno, al ser N negativo, ¿verdad? El hidruro, en este caso, va a aportar un electrón en este modelo. Tenemos 5 unidades de monóxido, 5 por 2, 10, entonces se suma también da 18. Para el segundo ejemplo, este complejo de vanadio, para el modelo iónico, fíjense que esta diferencia de la anterior presenta una carga negativa, ¿okay? Es un complejo aniónico. En el modelo iónico, el vanadio presenta 6 electrones, ¿okay? Porque tiene una carga negativa. Tenemos 6 unidades de un ligando neutro, como el monóxido de carbono, 6 por 2, 12, esa suma me da 18. Mientras que utilizándolo en el modelo covalente, el vanadio presenta 5 electrones, tengo las 6 unidades, me da 6 por 2 son 12, más 5, 17, pero como tengo una carga negativa, se le resta y me da 18 electrones. Para el último caso, ese complejo organometálico de rutenio, tenemos entonces en el modelo iónico, para este metal, 6 electrones, el cloruro como ligando aniónico aporta 2 electrones y tenemos 5 unidades de ligando neutro, 5 por 2 son 10, esa suma me da 18 electrones. Y por último, en el modelo covalente,
El rutenio tiene 8 electrones, el cloro como ligando negativo aporta un electrón, las 5 unidades de ligando neutro, 5 por 2 son 10 electrones, como tengo una carga positiva, ¿ok? Se, eh, se le suma un electrón, ¿ok? Y por lo tanto me da 18 electrones al final. En general, cualquier complejo organometálico que presente ligandos tipo L y tipo X puede representarse por la fórmula general. Es decir, que podemos entonces argumentar una fórmula general para calcular el conteo de electrones, donde A significa el número de ligandos aniónicos, B significa el número de ligandos neutros, ¿verdad? Los ligandos tipo L, y C es la carga, ¿verdad? En la relación del conteo de electrones, EAN, como se abrevia, ¿verdad? Está representado como N, donde N es el grupo de metales, o sea, el número del grupo del metal donde se encuentra, ¿verdad? En la tabla periódica. A representaba el número de ligandos aniónicos, B representaba el número de ligandos neutros y C, como ya se dijo, la carga. Ejemplo, ahí se pueden encontrar en la lámina un ejemplo de este cálculo, donde observamos entonces que ese elemento, el hierro, está en el grupo 8, ¿verdad? Se le suma 1 ya debido a que tiene un solo ligando aniónico, que es el hidruro, más 2 veces el número de ligandos neutros, porque hay 4, sería 2 por 4, 8, y se le resta al final la carga negativa, que en este caso es -1, dando 18. ¿Ok? Al final, por ser negativo, me queda una suma, pero igualmente me da los 18 electrones. Por otro lado, también se puede calcular el número de coordinación del número del enlace con el ligando, como por ejemplo en este caso, el número de coordinación va a ser directamente la suma de A más B. Por ejemplo, para ese ejemplo que vemos del lado derecho, tenemos entonces 1 más 6, ¿verdad? Que corresponde al número de ligandos neutros, el número de ligandos aniónicos me da 7. El número de coordinación para el metal es 7. Y por otro lado, también se puede calcular el estado de oxidación del metal, denotado como OS, y el número de coordinación como CN. El OS se calcula como A más C. Por ejemplo, para ese compuesto organometálico me da como estado de oxidación del metal 3 más 0 es igual a 3. Por otro lado, la acticidad, ¿verdad? Se define como el número de átomos contiguos del ligando enlazados al metal y se representa con la letra griega N, ¿verdad? Y en superíndice el número N, es decir, N, N a la 1, ¿verdad? Significa monoacto, ¿verdad? Y N a la 2, diacto, entre otros casos. Para ligandos carbocíclicos, como su máxima ectasidad, en el número neutro consideramos que cada C aporta un electrón y en el modelo iónico consideramos la correspondiente forma aromática según la regla de Hickel, que recordemos que era 4N más 2 electrones. Por ejemplo, para el modelo covalente, uno de N a la 5 unido a C5H5 presenta 5 electrones. N a la 6 con C6H6 presenta 6 electrones. N a la 7 con C7H7, 7 electrones. N a la 8, C8H8, 8 electrones. Pero para el modelo iónico, N a la 5 con C5H5 con carga negativa, ¿ok? Le sumamos un electrón. N a la 6, C6H6 se mantienen 6 electrones. N a la 7 con C7H7 más, se le resta un electrón. Y N a la 8 con C8H8, 2 menos, se le suman 2 electrones, dando 10. Podemos considerar entonces 3 clases de compuestos. La clase 1 corresponde a los compuestos que son estables cuando poseen entre 18 hasta 22 electrones, donde el desdoblamiento delta es pequeño, por ejemplo para cationes de la primera serie y ligandos del principio de la serie espectroquímica, por lo que la ocupación de los orbitales T2G no enlazantes y EG débilmente antienlazantes no afecta la estabilidad, como se muestra entonces en ese diagrama orbital molecular. ¿Okay? Para el caso de los compuestos que son estables y poseen entre 2 y 18 electrones, el desdoblamiento de delta es algo mayor para los cationes de la segunda y tercera serie con estados de oxidaciones mayores y ligandos del centro de la serie espectroquímica, por lo que la ocupación de los orbitales T2G no enlazantes no afecta la estabilidad para los ejes antienlazantes, no deben estar ocupados para que el compuesto sea estable. Esto para la clase 2. Y para la clase 3, los compuestos que son estables, que si poseen 18 electrones, el desdoblamiento delta es elevado debido a que los orbitales
T2G llenos del metal pueden interaccionar con orbitales atómicos vacantes de simetría pi de los ligandos, dando lugar a orbitales T2G enlazantes de menor energía, o sea, haciendo que esa barrera energética se reduzca mucho más, haciendo que el desdoblamiento sea mayor. ¿Okay? Y las correspondientes T2G antienlazantes. Esta situación es característica de ligandos pi ácidos. En este caso es favorable a ocupar los orbitales T2G enlazantes y desfavorable a ocupar los orbitales EG antienlazantes. A continuación vamos a hablar entonces de los compuestos organometálicos de metales en transición para los ligandos tipo sigma. Entonces, es conveniente clasificar los compuestos organometálicos de acuerdo a los ligandos que están unidos a ellos. La siguiente tabla entonces muestra los ligandos más importantes que contienen al menos dos átomos de carbono que coordinan un metal de transición a través de su enlace sigma. Ahí entonces observamos diferentes tipos de ligandos, ¿verdad? Terminales y formando puentes. En el caso de los ligandos terminales tenemos ligandos alquílicos, arílicos, carbenos, vinilos, acilos, entre otros, ¿okay? Con diferentes hibridaciones del carbono. Mientras que cuando forman puentes, ¿okay? Dependiendo de la disponibilidad del ligando, para formar enlaces múltiples, el enlace sigma puro metal-carbono puede ser sustituido por varios enlaces metal-carbono de interacción pi o enlaces múltiples. La preparación para estos compuestos organometálicos se puede dar a través de diferentes vías, como la transmetalación, donde ocurre la reacción entre un metal y un organometal, la metátesis, en donde ocurre la reacción entre un organometal y aluro metálico, la hidrometalación, entre un hidruro de metal y un alqueno, y la inserción de carbeno, donde ocurre un organometal más carbeno. Las reacciones adicionales pueden ser la alquilación de metalatos o carbonilatos, adición oxidativa y una simple adición. El primer caso es la preparación de compuestos de metal de transición alquil y metal de transición aril. ¿Okay? Estos métodos de preparación son aplicables para los elementos principales de metales de transición. El uso de complejos de metales de transición con estados de oxidación bajo y coligandos de partida. Por ejemplo, en el primer caso tenemos la reacción de metátesis entre ese aluro de circonio, tetracloruro de circonio, en presencia de ese organometal para formar entonces ese compuesto organometálico final. ¿Okay? Mientras que el segundo caso ya tenemos entonces un coligando de partida, que en este caso es la fosfina, en donde en presencia de ese organometal se forma entonces el compuesto resultante. Aparte de los compuestos organolíticos y organomagnésicos, hay otros grupos de organilos de elementos principales como aluminio, zinc, mercurio y estaño que pueden ser usados. Su atenuante poder de alquilación puede ser utilizado si solo hay un intercambio parcial de ligando aluro deseado. Por ejemplo, el tetracloruro de titanio en presencia del compuesto el organoaluminio, ¿verdad? Me da ese producto de tricloruro de metil titanio. Cuando uno parte de el pentacloruro de niobio en presencia del órgano de zinc, me da ese producto. Y cuando uno parte del compuesto de paladio, se forma entonces en presencia del compuesto del organometal de estaño arílico, se forma entonces ese compuesto resultante. Este tipo de metátesis es comúnmente llamada transmetalaciones. Ok, acá entonces observamos los hidruros metálicos en presencia de alquenos, ¿okay? Como por ejemplo ese que tenemos allí, el trans eh, hidruro metálico de platino, ¿verdad? En presencia del alqueno C2H4, se forman entonces ese compuesto resultante a través de una reacción de hidrometalación, ¿okay? Donde ocurre entonces una inserción del alqueno. Por ejemplo, tenemos entonces la olefina de abajo, en presencia de ese compuesto, se forma entonces la adición 1,4 cis y trans correspondiente. La inserción de una olefina dentro del enlace metal-hidrógeno es también el paso decisivo en ciertos procesos de catálisis homogénea. Por ejemplo, tenemos la reacción de hidruros metálicos en presencia de carbenos, ¿ok? Es una inserción de carbeno. Tenemos también un anión carbonilato en presencia de un haluro de alquilo. Se forman entonces, se da una alquilación de metalato, ¿ok? Dando esos compuestos resultantes. Y un lugar común de reacción es la eliminación de haluros
de hidrácidos y de haluros de alquilo causada por los aniones nucleofílicos carbonilatos. Aquí tenemos un anión carbonilato en presencia de un haluro de acilo, ¿ok? Donde entonces se da la inserción de ese haluro de acilo a la estructura que está unido, ese hierro está unido a un ligando ciclopentadienilo, y posteriormente entonces se da la, la liberación de este compuesto, formando entonces la acilación del metalato. Los complejos de metalacilo tienden a eliminar una molécula de CO, que es lo último que ocurre en presencia de energía, después de ser calentado o suministrado radiación fotoquímica. Esta reacción frecuentemente es reversible. Muchos de los complejos de 16 electrones de valencia, en los cuales el metal tiene una configuración de D a la 8 o D a la 10, reaccionan con haluros de alquilo. Esto yace en el estado de oxidación formal y en el número de coordinación de metal más 2. Este proceso es llamado adición oxidativa y puede dar una configuración cis o trans, dependiendo cada caso. ¿Okay? Ahí tenemos diferentes ejemplos donde se da esta adición oxidativa. ¿Okay? Y este tipo de reacción también es observada para 18 electrones de valencia, el complejo de 18 electrones de valencia con bases metálicas. Estas bases metálicas, ¿verdad? Eh, Son complejos con alta densidad electrónica. Okay, esta fue una definición dada por Shiver en 1970 sobre el átomo central y lo propensa a incrementar su número de coordinación, dado por Werner en 1983. ¿Okay? El átomo metálico en el centro del complejo tiene una gran densidad electrónica disponible para interactuar con otras moléculas o iones. Es decir, las bases metálicas tienden a aceptar más ligandos, aumentando su número de coordinación, actuando como bases de Lewis, haciéndolas útiles en diversas aplicaciones como catálisis y química de coordinación. Tenemos también complejos olefínicos, ¿verdad? Que son complejos pi, en presencia de agentes nucleofílicos como el metóxido, ¿verdad? Ese anión metóxido, en donde se da la inserción de este complejo, de este compuesto. La adición nucleofílica de N a la 2 ligando, ¿verdad? A, se da por un arreglo pi sigma, como se da en el siguiente ejemplo, donde se da la adición nucleofílica de este ligando a la olefina correspondiente, presencia de borhidruro de sodio, y se forma entonces ese complejo final. A continuación, entonces vamos a discutir las propiedades seleccionadas de organilos sigma de metales de transición, las estabilidades termodinámicas versus la estabilidad cinética. Los intentos anteriores para preparar compuestos binarios de alquilmetal de transición y arilmetal de transición, tales como el dimetil hierro y el dimetil níquel, mostraron que no pueden ser preparados en condiciones normales de laboratorio. También es posible que exista como solvato a bajas temperaturas. Existen compuestos conocidos como metal con enlaces metal T, donde se da una unión sigma con el carbono que contiene ligandos adicionales invariables. ¿Okay? Los ligandos invariables son aquellos que permanecen unidos al metal sin ser sustituidos o desplazados, como la fosfina o ácidos carboxílicos, y proporcionan estabilidad, controlan su geometría y facilitan reacciones específicas sin alterarse nunca. ¿Okay? Ahí tenemos diferentes ejemplos de ligandos invariables, ¿okay? Como los antes mencionados. Esto conduce a la hipótesis de que un enlace carbono-metal con estos ligandos por lo general es mucho más débil que el enlace sigma entre el carbono y los elementos de los grupos principales. Esto es una hipótesis que ya no es sostenible y ya se va a demostrar en las siguientes tablas a continuación. Una comparación de las constantes de fuerzas para las frecuencias de estiramiento del enlace metal-carbono muestra que los enlaces sigma de los elementos de los grupos principales y con metales de transición pueden ser comparables en fuerza. Ahí tenemos diferentes metales como silicio, germanio, estaño, plomo y titanio, donde tenemos diferentes fuerzas de frecuencias de estiramiento, ¿verdad? En newton por centímetros a la menos 1, donde son fuerzas comparables entre sí. Por su parte, la data termodinámica para compuestos organometálicos de transición en la misma dirección y frecuentemente asumida que la energía de enlace para los enlaces MT-carbono yace entre 120 y 350 kJ por mol. Por ejemplo, ahí tenemos diferentes fuerzas de enlace, energías de enlace para estos enlaces, como por ejemplo tenemos un rango comprendido entre 350 y 120, ¿okay? Dependiendo del tipo de ligando y el tipo de uniones que se den en cada caso. Por otro lado, un mecanismo general de descomposición envuelve una beta eliminación.
el cual resulta en un hidruro metálico y una olefina como se muestra a continuación, generándose entonces esa descomposición. Resultados experimentales para este mecanismo de beta eliminación es provista por la formación de cobre deuterado en la siguiente termólisis. ¿Ok? Hay una descomposición térmica donde se forma ese cobre deuterado. ¿Ok? Y entonces podemos deducir lo siguiente. La beta eliminación puede ser reversible, ¿verdad? Es decir, que puede ser un equilibrio, ¿verdad? De un lado al otro, ¿verdad? Y puede ser suprimida, ¿verdad? Eh, Esto cuando el organilo de MT de enlace sigma se convierte en inerte, ya sea dándose estos tres casos. Si la formación de la olefina saliente es también estéricamente o energéticamente desfavorable, el ligando orgánico no tiene átomo de hidrógeno en la posición beta, y por último el átomo central es coordinadamente saturado. Cuando se combinan las tres, podemos decir entonces que el compuesto es totalmente estable. El primer caso es el doble enlace en elementos de periodo más altos y átomos de carbono en cabeza de puentes son desfavorables. Ahí tenemos entonces que los complejos sigma inertes de MT son formados entre otros por el grupo R. Este grupo es el silanopentil. Ejemplos incluyen los compuestos de silanopentil de vanadio, cuyo punto de es un complejo amarillo de punto de fusión 75 grados, y el complejo de silanopentil de cromo, ¿verdad? Cuyo punto de fusión es 40 grados centígrados. Entonces, la beta eliminación a partir de un grupo norbornil, debido a la regla de Brett, no es favorable debido a la formación de un isómero del norborneno, ¿verdad? Espero haberlo pronunciado bien, en el cual el doble enlace incluye un carbono de cabeza de puente. Recordando que la formación de doble enlace en la cabeza de puente de un biciclo con anillo pequeño, ¿verdad? Generaría entonces una tensión debido al ángulo de enlace requerido. En el caso del norbornano, ¿verdad? Un biciclo con una estructura rígida, la formación de un doble enlace, en este caso el alqueno, que incluye el carbono puente, es especialmente desfavorable por estas razones de tensión estructural. Por eso es que se puede concluir que la disposición estructural de moléculas cíclicas influye en reacciones químicas y la estabilidad de los productos formados. Tenemos la ausencia de átomos de beta hidrógeno en ligandos orgánicos. ¿Okay? Ahí tenemos diferentes ejemplos de ligandos unidentados y bidentados, donde tenemos la ausencia de hidrógenos beta, ¿verdad? Átomos con hidrógenos beta, en donde la estabilidad térmica del complejo neopentil, ¿verdad? Cuyo punto de fusión es 90 grados, excede considerablemente con los análogos del complejo alquil, el cual descompone a menos 40 grados. La ausencia de lugares libres de coordinación sobre el átomo, del átomo central cuando está saturado, ¿verdad? Esta coordinación es ilustrado por las siguientes propiedades del tetrametilo de titanio y el tetrametilo de plomo. ¿Ok? Ahí podemos ver que el tetrametilo de titanio descompone menos 40, ¿ok? Y esta descomposición probablemente procede a través de un mecanismo bimolecular. La dimerización debería ser, se da por el efecto de la estructura que adopta el titanio, ¿verdad? Con el carbono, ¿verdad? Generando entonces puentes a través de tres centros y dos electrones, ¿verdad? Para el caso del tetrametilo de plomo, una vía de descomposición análoga puede ser desfavorable, ya que el plomo con los grupos de los elementos principales tiene una alta energía más allá de los orbitales d a su disposición para extender la capa de valencia. Los ligandos bidentados, tales como el bis dimetilfosfano etano, DMPE, son particularmente adecuados al efecto quelato. La naturaleza inerte de los ligandos MT, ¿verdad? Carbono, alquilo de 18 electrones de valencia, pues, contienen ligandos ciclopentadenilos y se explica de manera similar. Por otro lado, la labilidad cinética en especies coordinadamente insaturadas contrasta con la relativamente inerte de moléculas estéricamente impedidas, como por ejemplo en ese compuesto de wolframio, ¿verdad? En presencia del organolitio y de Me, ¿verdad? Entonces se forma ese complejo de geometría trigonal, ¿ok? Y son cristales rojos que funden a 30 grados centígrados. La coordinación saturada y así la estabilización cinética es también observada en los complejos eh, de, de trialuros de metiltitanio, ¿verdad? Cuyo SX no solamente puede ser un halógeno, también puede ser otro tipo de ligandos. ¿Ok? Ahí podemos observar entonces que debido al efecto estérico y la coordinación saturada, entonces se genera una estabilidad mayor con respecto a la otra.
Si se cumplen los tres criterios anteriores de la A a la C, se obtiene entonces un compuesto con una estabilidad térmica notable. ¿Ok? Como por ejemplo estos que observamos aquí en esta lámina, que son estables a temperaturas mayores de 350 grados centígrados. Por último, entre los compuestos que contienen otros elementos del grupo principal, además del grupo orgánico unido a sigma, los óxidos de organorrenio son de particular importancia, como los que vemos a continuación. El metiltrioxorrenio, ¿verdad? MTO, fue preparado por primera vez por Birle en 1979. Sin embargo, la sorprendente versatilidad de este compuesto como reactivo estequiométrico y catalítico requirió una síntesis más eficiente que fue desarrollada por Hermann en 1988. ¿Okay? Y el ácido Lewis duro MTO combina una alta estabilidad soluble en agua con una alta reactividad como catalizador en oxidantes de olefinas, oxidación de Baeyer-Villiger, metátesis de olefinas y olefinación de aldehídos. Bueno, este ha sido todo mi seminario. Espero les haya gustado. Hasta luego.